Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase de hipertensión pulmonar en nuestra actualización del Diplomado de Medicina Interna, en donde vamos a hablar de esta patología que, aunque muchas veces no la pensamos, realmente es prevalente, es incidente y es labor de todos nosotros saber cuándo sospecharla para remitirla ya como tal a su diagnóstico. Así que vamos adelante con la clase. Vamos a empezar entonces esta clase en donde vamos a estar hablando acerca de hipertensión pulmonar, que es muy importante hablar de ella porque es una patología que realmente sospechamos poco y deberíamos, espero mostrarles a lo largo de la clase, sospechar muchísimo más. Como introducción, ¿qué podemos mencionar? Definimos la hipertensión pulmonar como aquel paciente que tiene una elevación de la presión arterial media de la circulación pulmonar por encima de los 20 milímetros de mercurio. Cuando un paciente tiene esto, tiene hipertensión pulmonar. Y es importante porque en muchas bibliografías que tal vez ustedes puedan encontrar, les van a hablar de 25 milímetros de mercurio, pero si leen eso, eso está desactualizado. Realmente ahorita hablamos de 20 milímetros de mercurio. Esto supone un problema porque históricamente, como se clasificaba en 25, todos los estudios de intervenciones, etcétera y demás, están realizados con una presión por encima de 25. Entonces, la duda que tenemos existencial ahorita en estos momentos es qué hacemos con los pacientes que están entre 20 y 25 milímetros de mercurio. En general, lo que podemos ver es que hay un aumento en la prevalencia e incidencia de esta enfermedad. Se dice que hasta 2 veces hay el aumento en zonas, por ejemplo, de Europa, y se habla de una prevalencia cercana al 1% e incluso puede ser mayor al 1% en los pacientes mayores de 65 años. Y lo importante y primer mensaje que quiero que vean de por qué deberíamos sospecharla más, las causas más comunes de hipertensión pulmonar son patologías tremendamente comunes, como lo son la afección ventricular izquierda, o sea, falla cardíaca, o como puede ser el EPOC, patologías muy frecuentes realmente en la práctica clínica. ¿Cómo definimos entonces hipertensión pulmonar? Ya dijimos que la definición estándar es por encima de 20 milímetros de mercurio, pero es importante que cuando uno diagnostica propiamente la hipertensión pulmonar lo hace a través de algo que se llama el cateterismo de arteria pulmonar. Y ese cateterismo no solo nos ofrece el valor de la presión arterial media, sino que nos ofrece muchos otros valores. La presión arterial sistólica, la resistencia vascular pulmonar, la presión de cuña, entre otras. Realmente utilizamos 3 para clasificar la hipertensión pulmonar en distintos como variantes hemodinámicas que podemos encontrar. ¿Cuáles utilizamos? Utilizamos la presión arterial media, esta PAWP, que también la pueden encontrar como PCWP, pero es la presión de cuña pulmonar, y lo que sería la resistencia vascular pulmonar. ¿Cómo podemos entonces clasificar la hipertensión pulmonar hemodinámicamente? La podemos clasificar en aquella que es precapilar, y lo que quiere decir esto es que si ustedes se imaginan la hipertensión pulmonar, imagínense las arterias pulmonares, ¿cierto? Saliendo del ventrículo derecho, se vuelven chiquiticas, llegan al alvéolo y después del alvéolo salen lo que serían las venas pulmonares, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que es precapilar? Que el problema está de aquí para allá. No es un problema que va posterior a lo que serían los capilares alveolares ni nada por el estilo, sino que es netamente precapilar. ¿Cómo defino yo que una hipertensión pulmonar es precapilar? Cuando tiene, pues, el diagnóstico de hipertensión pulmonar y asociado a eso tiene una cuña menor a 15 milímetros de mercurio y tiene una resistencia pulmonar superior a 2 unidades de Woods. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, existe otra variante hemodinámica que es esta que tenemos acá, que por sus siglas en inglés es la hipertensión pulmonar postcapilar aislada. Es decir, que el problema es netamente de aquí. ¿Y el problema de aquí qué es? Un problema en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Porque a dónde están llegando pues las venas pulmonares, a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando yo tengo un problema en el ventrículo izquierdo que retrógradamente aumenta la presión de la circulación pulmonar, ahí es donde yo hablo de una hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Qué voy a encontrar yo en ese escenario? Voy a tener una resistencia vascular pulmonar menor a 2 unidades de Woods, fíjense que aquí era mayor a, y lo que cambia es que la cuña sí es superior a 15 milímetros de mercurio, porque la cuña, para que ustedes hagan una idea dentro del procedimiento de insertar un catéter de arteria pulmonar y demás, lo que se traduce básicamente es en la presión de las cavidades ventriculares o de las cavidades cardíacas izquierdas. Entonces, cuando yo tengo una hipertensión de las cavidades izquierdas y asociado a eso tengo una hipertensión pulmonar, pues muy probablemente las dos cosas estén relacionadas y vayan de la mano, ¿cierto? Entonces, ese es un contexto que uno puede tener. Y lo otro que uno puede tener es una mezcla de las dos, que uno tenga un componente tanto postcapilar como precapilar, en donde todo va a estar alto. Presión arterial media alta, cuña alta y resistencia vascular pulmonar elevada. Estos son los 3 como parámetros o componentes hemodinámicos más importantes que uno tiene que saber de la clasificación de la hipertensión pulmonar.
La última guía que salió de la Sociedad Europea pone una nueva clasificación realmente, que es esta, que es la de la hipertensión pulmonar asociada al ejercicio, que básicamente es que el paciente tiene el cateterismo arteria pulmonar y lo ponen a hacer ejercicio y miran si hace variantes que ya lleguen a valores de hipertensión pulmonar. Existe, el problema es que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, básicamente la crearon para promover a la gente a hacer estudios y ver si estos pacientes se beneficiarían o no, por ejemplo, de algún inicio de terapéutica. Hay otros que hablan, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar no clasificada, que es cuando todo está bajo, resistencia vascular pulmonar, cuña baja, pero el paciente tiene hipertensión pulmonar, y la del ejercicio que mencionamos, importante. Entonces, además de esta clasificación hemodinámica, cuando yo diagnostico que un paciente tiene hipertensión pulmonar, yo tengo que saber por qué tiene esa hipertensión pulmonar. Y para eso existe esta clasificación que es histórica, que es clásica y que seguramente en algún momento de su vida se las van a preguntar si rotan en medicina interna, y es cuáles son los grupos de la OMS de hipertensión pulmonar. Y la OMS nos dice que nosotros podemos tener hipertensión pulmonar de 5 grupos. Tenemos la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, que es precisamente eso, una hipertensión pulmonar arterial, que en términos de lo que estábamos hablando ahorita de la clasificación hemodinámica es la hipertensión pulmonar precapilar. Aquí tenemos la hipertensión idiopática, la genética, la asociada con medicamentos, enfermedad del tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, entre otras. Y es importante porque este es el grupo en donde más se ha hecho estudios para manejo específico de hipertensión pulmonar con los medicamentos que vamos a hablar más adelante durante la charla. En el grupo 2 tenemos la enfermedad pulmonar o la hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca izquierda, y sería esa hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Y a qué se debe? Pues a falla cardíaca. Ahí sí nada que hacer. Falla cardíaca, congestión retrógrada, hipertensión pulmonar. El grupo 3 es aquella que se debe a una neumopatía crónica, un compromiso crónico del parénquima pulmonar que genera vasoconstricción hipóxica, y eso se traduce en una hipertensión pulmonar de forma crónica. Ahí tenemos el EPOC, tenemos las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, fibrosis pulmonar, entre otras. ¿Listo? Tenemos la grupo 4, que es aquella hipertensión pulmonar asociada con la obstrucción de arteria pulmonar crónica, que aquí básicamente es la tromboembólica crónica, el paciente que hace tromboembolismo pulmonar, sea uno o varios, y posterior a eso crónicamente desarrolla una hipertensión pulmonar, pero si bien ya no se llama tromboembólica crónica porque pueden haber otras obstrucciones pulmonares arteriales, por ejemplo asociadas a neoplasias y demás, la más común realmente sigue siendo la tromboembólica crónica. Y esta también es importante porque en esta, al igual que en el grupo 1, es donde más tenemos estrategias de intervención dirigidas propiamente a la hipertensión pulmonar. Entonces, como vamos a ver, realmente todas las recomendaciones, y cuando hablemos de manejo y demás, va a estar enfocado realmente en esos dos grupos. Y en el grupo 5 tenemos aquellos que tienen pues como alteraciones poco claras o multifactoriales, que básicamente son aquellas enfermedades que causan hipertensión pulmonar, no sabemos por qué y no teníamos dónde más clasificarlas, las metieron todas ahí. Mediastinitis virusante, alteraciones hematológicas como por ejemplo la drepanocitosis, sarcoidosis, entre otras. ¿Cómo se presenta clínicamente entonces la hipertensión pulmonar? Porque yo les dije, el mensaje más grande que les quiero dar es sospechen esta enfermedad. Entonces, ¿cómo la sospecho yo? Yo puedo tener aquellos signos, por ejemplo, que son característicos de hipertensión pulmonar, como podría ser la cianosis, como podría ser alteraciones a nivel de la auscultación, soplos, entre otras. ¿Qué más puedo llegar yo a encontrar? Puedo encontrar signos de falla ventricular derecha, es decir, que yo tenga compromiso del ventrículo derecho y eso me genere retrógradamente congestión. Entonces, ¿qué voy a tener? Visceromegalias, hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis, entre otras. Y también puedo llegar a tener signos de falla ventricular derecha, ya no retrógrados, sino anterógrados, problemas de que el ventrículo derecho no lleve bien la sangre hacia adelante. Entonces ahí puedo tener alteraciones ya más relacionadas con lo que sería la hipoperfusión. Cuando yo hablo de alteraciones ya propiamente que me refiere al paciente, porque todo esto que hemos mencionado hasta ahora son signos, hallazgos al examen físico, lo más común es la disnea. Digamos que la hipertensión pulmonar es una historia de una disnea progresiva. Inicialmente es una disnea del esfuerzo que va evolucionando hasta una disnea en el reposo. Y asociado a eso el paciente puede tener palpitaciones, hemoptisis, síncope, fatiga, entre otras. ¿Listo? Y el resto va a depender de la etiología. Si mi paciente tiene VIH y asociado a eso tiene hipertensión pulmonar y tiene un mal conteo de CD4, después va a tener infecciones oportunistas. Si mi paciente tiene lupus o tiene una esclerodermia y asociado a eso tiene una hipertensión pulmonar, pues voy a ver las manifestaciones clínicas de su enfermedad reumatológica. Entonces también es importante por eso saber cómo qué enfermedades se asocian a hipertensión pulmonar para saber que uno también eso puede entrar a jugar dentro de la presentación clínica del paciente.
Como lo más importante es la disnea, existe una clasificación propia de la disnea para la hipertensión pulmonar, que es la clasificación de la OMS. La OMS clasifica la disnea en clase 1, 2, 3 y 4, que realmente es muy semejante a lo que sería el NIHA en falla cardíaca. El 1 es la persona normal, el 2 es el que tiene limitación leve, el 3 es el que tiene marcada limitación pero no tiene disnea en el reposo, y el 4 ese es el que tiene disnea en el reposo. Esta clasificación es importante no solo para decir si está muy o poco sintomático, sino porque, como vamos a ver, esto es un predictor de mortalidad en los pacientes con hipertensión pulmonar y me define qué tan agresivo o no debo de ser en el manejo. ¿Qué más puedo encontrar? En el electrocardiograma puedo encontrar signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces puedo tener signos de hipertensión ventricular derecha, en donde recuerden que lo que uno puede encontrar aquí es que normalmente en lo que sería el V1 y el V6, el V1 suele ser muy negativo y el V6 suele ser muy positivo. Eso es normal. Cuando yo tengo una sobrecarga derecha, el V1 pasa a ser muchísimo más positivo y el V6 pasa a tener un componente negativo muy importante, como que se invierten, por decirlo de alguna manera. Puedo tener signos de crecimiento auricular derecho y ya eso puede llegar a repercutir en arritmias, bloqueos de rama derecha, fibrilación auricular, taquicardias auriculares, entre otras. En la radiografía de tórax, ¿qué puedo encontrar? Crecimiento de cavidades derechas y signos de hipertensión pulmonar, ensanchamiento de los cilios y cosas por el estilo. Y a nivel paraclínico, pues va a depender realmente de la etiología y los péptidos natriuréticos pues van a estar elevados. Como hay congestión de las cavidades derechas, eso genera distensión pues de las paredes de las cámaras cardíacas y eso se traduce en producción de proBNP y BNP. Entonces los péptidos natriuréticos van a ser muy útiles no solo para el seguimiento sintomático, sino que también, como vamos a ver ahorita, al igual que la clasificación de la OMS, tiene un papel pronóstico y de definición de qué tan agresivo ser o no en la estrategia terapéutica. Y en las pruebas de función pulmonar yo puedo solicitar espirometría, pletismografía, DLCO y gases arteriales y todo va a variar realmente dependiendo de cuál sea la etiología de la hipertensión pulmonar. Porque si por ejemplo mi problema es un EPOC que está generando hipertensión pulmonar, pues la espirometría va a ser netamente obstructiva. Si mi problema es una fibrosis pulmonar que está generando hipertensión pulmonar, pues la misma espirometría ya no va a ser obstructiva, sino que va a ser restrictiva. Entonces depende realmente de cuál sea la etiología que esté llevando a la hipertensión pulmonar. ¿Cómo hago entonces el abordaje para llegar al diagnóstico y definir cómo voy a tratar a mi paciente con hipertensión pulmonar? Lo primero es hacer una historia clínica completa con todo esto que hemos venido hablando hasta ahora. Interrogar muy bien sobre posibles enfermedades asociadas, valorar un muy buen examen físico y una anamnesis muy completa y determinar si puedo o no sospechar que mi paciente tiene hipertensión pulmonar. Si es así, lo segundo que debo hacer es descartar diferenciales, que los síntomas que está teniendo mi paciente no sean debidos a otra cosa. Si yo digo, no, definitivamente yo creo que este paciente tiene hipertensión pulmonar, voy a mirar realmente qué tan probable es eso de una manera más objetiva a través de un ecocardiograma, como ya vamos a ver ahorita. Y si definitivamente yo con el ecocardiograma determino que la probabilidad es alta de tener hipertensión pulmonar, procedo ya a hacer el diagnóstico como tal. Y ese sería como el paso a paso. Entonces, ¿cómo voy a determinar la probabilidad? Como les dije, es con un ecocardiograma. Y lo que yo busco en el ecocardiograma es esta variable específica que se llama TRV o VRT, dependiendo de si se lo registran en inglés o en español. ¿Qué quiere decir esto? Es, digamos, como la velocidad de regurgitación tricuspidia. Eso es lo que quiere decir VRT o TRV. Es normal que uno tenga cierto grado de regurgitación a nivel tricuspidio. El problema es qué tanta regurgitación hay y qué tan rápida es esa regurgitación. Entonces, cuando la velocidad es alta, me habla de una mayor probabilidad de hipertensión pulmonar. Cuando es baja, me habla de una menor probabilidad. Y el otro componente, además de la TRV, que voy a valorar es si el paciente tiene o no otros hallazgos ecocardiográficos que sugieran hipertensión pulmonar. ¿Cuáles van a ser esos hallazgos ecocardiográficos? Pues ya lo vamos a ver, pero básicamente es la repercusión sobre las cavidades derechas que puedo encontrar en los pacientes. Entonces, si tiene un ventrículo derecho dilatado, si tiene una cava enorme, si tiene una aurícula derecha muy dilatada, todo eso me habla de que es probable que pues haya una congestión de las cámaras derechas por hipertensión pulmonar. Entonces, conforme a estas dos variables, yo voy a poder hacer como tres grupos de probabilidad. Probabilidad baja, probabilidad intermedia, probabilidad alta. Probabilidad baja es aquel que tiene un TRV menor a 2.8 y no tiene ninguna alteración ecocardiográfica sugestiva. Probabilidad intermedia es cuando tiene el TRV entre 2.9 y 3.4 o teniendo el TRV bajo menor a 2.8 si tiene hallazgos ecocardiográficos. Y la probabilidad alta va a ser cuando tengo un TRV mayor a 2.4 o un TRV entre 2.9 y 3.4, que sería el rango de probabilidad intermedia, pero se asocia con signos ecocardiográficos. En ese momento yo voy a pensar en una probabilidad alta de hipertensión pulmonar.
Algo importante, seguramente muchas personas les hablarán de la famosa PSAP, que en el ecocardiograma estiman la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y le dicen a uno, no, conforme uno a la PSAP puedes determinar qué tan probable es o no que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Eso realmente no es así, tiene una pésima correlación. Se dice que la correlación es de más o menos 15 milímetros de mercurio, eso es muchísimo, es una variabilidad demasiado alta. Entonces el resumen es, si la PSAP está exageradamente alta, pues bueno, sí, obviamente el paciente tiene alta probabilidad, pero si la PSAP está normal o está en un valor ahí como intermedio, realmente no le sirve de mucho para determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar de su paciente y deben es mirar estos signos que estamos mencionando. Entonces, estos son los diferentes signos que les mencionaba que ustedes pueden encontrar en el ecocardiograma relacionados precisamente con la hipertensión pulmonar. Que tengan un ventrículo derecho agrandado, entendido como que el diámetro sea mayor, por ejemplo, que el del ventrículo izquierdo, que tengan alteraciones relacionadas como por ejemplo en la TAPSE, que es el movimiento de la válvula tricuspida en el momento de la contracción, que tengan una alteración, por ejemplo, que el septum esté rectificado relacionado con un aumento en las presiones del ventrículo derecho, una vena cava inferior que se encuentre muy dilatada, que nos hable de congestión a nivel de las cavidades derechas, alteraciones a nivel del tamaño de las aurículas, a nivel de la aurícula, sobre todo de la aurícula derecha, entre otras. Entonces son muchas las alteraciones que ustedes pueden llegar a encontrar, pero fíjense que todo se traduce en las repercusiones que hay a nivel de las cámaras y de las válvulas cardíacas derechas relacionadas con la hipertensión pulmonar. Es importante saber que hay escenarios en los cuales la TRB puede estar sobreestimada, como por ejemplo cuando el paciente tiene un gasto cardíaco aumentado, por ejemplo cuando está taquicárdico o en cirrosis o en anemia. Y de la misma manera la TRB puede estar subestimada, por ejemplo, cuando hay regurgitación tricuspida, cuando hay una valvulopatía como tal a nivel de la tricúspide. Conforme a eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya sospeché la hipertensión pulmonar y le clasifiqué la probabilidad con el ecocardiograma. Yo voy a determinar entonces, conforme así si la probabilidad es baja, intermedia o alta, ¿qué voy a hacer? Cuando la probabilidad es baja, salvo que mi paciente tenga unos factores de riesgo adicionales o cosas por el estilo, pues nada, me voy a buscar otras causas de por qué está con disnea y demás. Si mi paciente tiene una probabilidad intermedia alta, miro si tiene condiciones o factores de riesgo que me hagan sospechar aún más la posibilidad de que tenga hipertensión pulmonar. Si es así, me voy a estudios específicos de diagnóstico de hipertensión pulmonar. ¿Listo? Si es una alta probabilidad, de entrada también me voy a esos estudios específicos. Y si es una probabilidad intermedia y no tiene estas condiciones, o es una baja probabilidad y sí tiene condiciones de riesgo, lo que hago es hacer seguimientos con el ecocardiograma. ¿Listo? Si yo definí entonces que la voy a diagnosticar, entonces lo que debo seguir ahora es este paso a paso. Yo digo, sí, mi paciente tiene una probabilidad muy alta de hipertensión pulmonar, entonces voy a buscar el diagnóstico de la misma. Lo primero, voy a determinar si esa hipertensión pulmonar es del grupo 2. Recordemos que el grupo 2 era el componente cardíaco, la falla ventricular izquierda. Si no es del grupo 2, paso al segundo paso y determino si es del grupo 3 o del grupo 4, sobre todo realmente del grupo 3, que recordemos que es el de las neumopatías crónicas. Y si no es así, me paso ya al cateterismo derecho, en donde determino si es grupo 1 o grupo 5, y aquí también es muy importante para la valoración del grupo 4, si uno está considerando hacer intervenciones de la tromboembolia crónica. Entonces, es importante que se den cuenta que a pesar de que yo digo tiene una probabilidad alta, la respuesta de entrada no es hacer el cateterismo derecho, porque el cateterismo derecho es costoso, no lo hacen en todo lado, uno requiere a alguien especializado en hacer esa técnica, entonces pues uno tiene que saber si realmente hay un beneficio o no de someter el paciente a ese procedimiento. Y normalmente si son del grupo 2 o del grupo 3, pues no hay ningún tipo de beneficio de hacerlo. ¿Listo? Entonces más o menos ese sería como el algoritmo diagnóstico que uno instauraría en lo que sería la parte del diagnóstico. Entonces, como les dije, lo primero que voy a valorar es determinar si mi paciente tiene o no una enfermedad cardíaca o una enfermedad pulmonar que me explique la hipertensión pulmonar. Si es evidente, es clarísimo, mi paciente tiene un ventrículo izquierdo dilatado, tiene una FEBI del 15%, pues obvio que la hipertensión pulmonar es por la falla cardíaca. Listo, ya, hasta ahí llegó el diagnóstico. Si mi paciente tiene una enfermedad pulmonar severa, tiene un EPOC, que tiene un enfisema tremendo y asociado a eso tiene hipertensión pulmonar, pues listo, es asociado al EPOC, todos tranquilos, tiene hipertensión pulmonar, por eso y ya. ¿Por qué uno no, digamos, como que ahonda en hacer el cateterismo derecho? Porque en estas dos poblaciones de momento no hay ningún tipo de evidencia de que hacer algo diferente a lo que uno haría con la patología de base
con la falla cardíaca y con el EPOC, sirva para la hipertensión pulmonar. Uno no da medicamentos adicionales, realmente no hace nada más. Entonces por eso no sirve de nada mucho como pues hacer el cateterismo derecho. Si definitivamente no es por una enfermedad pulmonar clara, no es por una enfermedad cardíaca, pues digamos como clara, en esos sentidos ahí si uno ya dice, bueno, ¿será que esto es tromboembólico crónico? ¿Será que esto es grupo 1? ¿O será que esto es grupo 5? Y en esos escenarios uno usualmente ya se va a lo que sería, digamos, como un centro de referencia en hipertensión pulmonar para que le hagan el cateterismo derecho y determinen finalmente si el paciente tiene o no la hipertensión y si amerita o no iniciarle manejo. Como vamos a entrar entonces a hablar de la parte de la terapéutica, me gusta como diferenciar en cada uno de los grupos qué es lo que podemos hacer, porque pues así realmente es que se hace en la práctica clínica. Entonces vamos a empezar hablando del grupo 1, que recordemos que es esta idiopática, genética, asociada a enfermedades de tejido conectivo, VIH, etc. ¿Qué es lo que ocurre fisiopatológicamente en estos pacientes? ¿Por qué estos pacientes llegan a desarrollar hipertensión pulmonar? Y la razón principalmente es porque hay alteraciones en 3 vías. La vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de las prostaciclinas. Si ustedes recuerdan, la endotelina es una, digamos, como hormona que lo que hace es vasoconstricción. Entonces, esta vía va a estar regulada, como se pueden imaginar, a la alta en los pacientes. El óxido nítrico, por su parte, si ustedes recuerdan, lo que hace es vasodilatar. Entonces, aquí esta va a estar regulada a la baja. ¿Listo? Y la vía de las prostaciclinas lo que hacen también es una vasodilatación sistémica y evitan la proliferación de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, en estos escenarios, esta también va a estar regulada a la baja. ¿Y todo eso en qué se va a traducir? En cambios de la arquitectura a nivel vascular que generan fibrosis y obstrucción vascular con vasoconstricción y por ende la hipertensión pulmonar. ¿Listo? ¿Cómo voy a diagnosticar entonces yo que un paciente tiene hipertensión pulmonar del grupo 1? Como yo ya descarté el grupo 2, el grupo 3 y me fui al cateterismo derecho, en el cateterismo derecho voy a encontrar una presión de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, la resistencia vascular pulmonar depende de donde lean 3 o 2 unidades de Woods, aunque realmente la última guía nos habla de 2 por lo menos para la clasificación precapilar y una cuña menor a 15 milímetros de mercurio que me descarta el componente postcapilar. Y como les dije, es una enfermedad en donde yo descarto que haya otras causas de hipertensión pulmonar. Una vez yo hago entonces el diagnóstico de hipertensión pulmonar arterial o hipertensión pulmonar del grupo 1, yo voy a estadificar a mi paciente en estos 3 grupos. Un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. ¿De qué? De que se muera en un año ese paciente. ¿De qué depende esa clasificación? Fíjense todas las variables que yo tengo en consideración. Si tiene signos de falla cardíaca derecha, vean lo que les había dicho, clasificación de la OMS, hay algunos que incluyen acá, vean los péptidos natriuréticos, por eso les había dicho que tenía valor pronóstico. Los hallazgos ecocardiográficos, de resonancia magnética, hemodinámicos, caminata de 6 minutos y demás. Conforme a eso, yo uso la peor variable que encuentre en cada una de ellas y determino si mi paciente está en alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo. ¿Por qué es importante esa clasificación? Porque conforme a esa clasificación voy a definir qué tan agresivo voy a ser en el manejo. Entonces hay como unos, digamos, términos generales de algo que sí o sí tengo que hacer en todos los pacientes con hipertensión pulmonar arterial independiente de su estado de severidad. A todos les voy a proponer ejercicio y rehabilitación pulmonar, vacunación absolutamente a todos contra influenza, neumococo y COVID, cesación de tabaquismo, dieta saludable, reducción de peso, soporte psicosocial, valoración integral para cualquier cirugía, considerar la anticoagulación únicamente en la idiopática, eso es importante, uno ve que a veces anticoagulan a todas las hipertensiones pulmonares y no. Realmente solo es en el grupo 4 como vamos a ver ahorita y en el grupo 1 dicen que uno podría considerarlo en la idiopática, pero eso no tiene mucha evidencia. Y muy importante, corrección de ferropenia. Muchas veces a uno se le olvida, pero la ferropenia tiene un impacto altísimo en la hipertensión pulmonar y de hecho es una recomendación 1A de la guía de buscarla y de tratarla. Ya después de hacer el manejo general, sí me voy al manejo específico, que aquí es donde entra digamos como el riesgo del paciente y conforme a eso determinar qué hacer. En la hipertensión del grupo 1, yo puedo considerar en ciertos grupos de pacientes, entiéndanse asociado a medicamentos, idiopática y genética, hacer antes algo que se llama el test de vasorreactividad. Que el test de vasorreactividad lo que es literalmente como instilarle o infundirle al paciente un vasodilatador y en un cateterismo de arteria pulmonar determinar si hay cambios hemodinámicos o no asociados al vasodilatador. Si el paciente tiene un test de vasorreactividad positivo, que eso solo ocurre en el 10 al 20% de este grupo específico de pacientes, yo puedo considerar dar monoterapia con amlodipino, con calcio antagonistas.
Y muy importante, yo con eso busco que el paciente tenga una respuesta sostenida, lo cual solo va a ocurrir en el 5% de los pacientes que se beneficiaron del amlodipino. Realmente no es muchos, pero si uno encuentra al paciente, le alivia lo que vamos a ver ahorita, que es el manejo específico de la enfermedad. Si mi paciente no es ninguna de estas clases de hipertensión del grupo 1 o simplemente el test de vasorreactividad fue negativo, me voy ahora sí a las terapias específicas de hipertensión pulmonar, en donde lo que voy a hacer es, digamos, tratar de intervenir en esas 3 vías fisiopatológicas que vimos: la de la endotelina, la de las prostaciclinas y la del óxido nítrico. En la de las endotelinas que tengo, antagonistas del receptor de endotelina, como bosentan, macitentan y ambrisentan. En las prostaciclinas que tengo, análogos de las prostaciclinas: epoprostenol, teprostinil, iloprost y el Celexipac. Y en la vía del óxido nítrico tengo 2 opciones: o inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son el sildenafilo y el tadalafilo, o estimulantes de la guanilato ciclasa, como el riociguat. Esos son los medicamentos que tengo para tratar la hipertensión del grupo 1. ¿Cómo voy entonces yo a iniciar este manejo? Como les dije, importa mucho es el riesgo de mi paciente. Si mi paciente tiene un riesgo alto, yo de entrada me voy a ir con triple terapia. ¿Qué quiere decir esa triple terapia? Que le voy a poner análogos de prostaciclinas, le voy a poner un inhibidor de fosfodiesterasa o por lo menos un estimulante de la guanilato ciclasa y le voy a poner un antagonista del receptor de endotelina. Por su parte, si mi paciente tiene un riesgo bajo o intermedio, yo me voy a ir con terapia dual sin tener a los prostanoides en cuenta. Es decir, voy a utilizar un antagonista de endotelina con algo que tenga que ver con la vía del óxido nítrico, sea guanilato ciclasa o sea inhibidor de la fosfodiesterasa. Y después de eso yo le voy a hacer seguimiento a mi paciente. Y una vez yo le hago el seguimiento, le voy a realizar una nueva estadificación del riesgo. ¿Listo? Y esa nueva estadificación del riesgo, que va a ser nuevamente riesgo bajo, intermedio o alto, me va a definir qué hago con mi paciente. Si yo logro que mi paciente baje al, digamos, con la clasificación más baja del riesgo o se mantenga en un riesgo intermedio, yo puedo considerar dejarlo pues en la terapia dual. Pero si mi paciente no baja, no mejora o antes se me sube a alto riesgo y yo estaba en la estrategia de la terapia dual, le adiciono el prostanoide. Si mi paciente ya tenía prostanoide, lo dejo ahí. Y algo muy importante, así el paciente mejore, yo no le retiro la terapia. Si empecé con triple terapia, ese paciente se va a quedar con triple terapia de por vida. ¿Listo? No es como, ay, no, intentemos quitarle el prostanoide. No, siempre se va a quedar con la triple terapia. Hay unos como escenarios particulares cuando tenemos pacientes muy comórbidos, con un alto riesgo de comorbilidad, o aquellos pacientes que no están tan incluidos en los estudios, como por ejemplo asociada a VIH, como por ejemplo lo que sería asociada a hipertensión portal cirrótica. En esos pacientes no es muy claro si realmente deberíamos ser tan agresivos con terapia dual, terapia triple, y ahí dicen que uno podría considerar la monoterapia, pero de resto uno de entrada va a entrar con doble y si es de alto riesgo va a entrar con triple. Si definitivamente a pesar de eso el paciente no mejora, ya toca hacer manejos avanzados como procedimientos en donde está por ejemplo hacer shunts de derecha a izquierda, hay alteraciones experimentales que se están desarrollando y muy importante considerar el trasplante pulmonar. ¿Cuándo voy a considerarlo? Cuando mi paciente no responde a la terapéutica o cuando de forma temprana yo identifico que mi paciente va a ser un candidato a trasplante a futuro. Y aquí es muy importante si él tiene alguna de estas 2 enfermedades. Enfermedad veno-oclusiva pulmonar crónica o hemangiomatosis capilar pulmonar son indicaciones de remisión temprana. Y muy importante siempre incluir a cuidados paliativos y atención al final de la vida. Vamos a hablar rápidamente de qué tenemos entonces en los otros grupos, porque realmente toda la evidencia fuerte está en lo que acabamos de hablar, que es el grupo 1. El grupo 4, como les dije, es el otro en donde hay ciertas cosas que podemos hacer dirigidas a la hipertensión pulmonar. Se habla que más o menos el 1 al 5% de los pacientes que sufren de un TEP les da hipertensión pulmonar. ¿Listo? Y pues esto está cada vez más diagnosticado porque cada vez más hacemos de una forma correcta la búsqueda diagnóstica. Ahorita existe algo que es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar, que se está estudiando qué hacer con esos pacientes, pero aquí nos vamos a enfocar en los que tienen hipertensión pulmonar. ¿Y por qué los pacientes con TEP hacen hipertensión pulmonar de forma crónica? Obstrucción por coágulos de fibrina no resueltos o microvasculopatía secundaria. ¿Qué vamos a hacer entonces con el paciente que tiene, digamos, un TEP, ¿cierto? Yo tengo un paciente que tiene TEP y yo le hago seguimiento por 3 a 6 meses. A los 3 a 6 meses yo tengo que ver si mi paciente sigue o no sigue sintomático. Si sigue sintomático, yo digo, uy, este paciente puede tener hipertensión pulmonar. ¿Y qué es lo que le voy a hacer? Le voy a hacer una gamografía, ventilación, perfusión y le voy a hacer un ecocardiograma. Y conforme a eso voy a determinar si tiene probabilidad de hipertensión pulmonar y alteraciones en defectos de llenado que puedan estar asociadas a la hipertensión pulmonar. Si es así, mando a mi paciente a un centro de expertos de hipertensión
hipertensión pulmonar, en donde lo van a estudiar un montón para definir qué le pueden ofrecer de tratamiento. ¿Y por qué? Porque dependiendo de en dónde esté la oclusión en el paciente con TEP, yo puedo pensar distintos tipos de tratamiento. Cuando mi paciente tiene alteraciones proximales, yo puedo considerar tratamiento quirúrgico con endarterectomía. Cuando mi paciente tiene obstrucciones un poco más intermedias, digámoslo de alguna manera, yo puedo incluso considerar la angioplastia. Y si mi paciente definitivamente toda su enfermedad es muy distal en los vasos que no tienen forma de ser intervenidos quirúrgica o angiográficamente, uno a sus pacientes les da tratamiento farmacológico. Y uno puede mezclar las estrategias, uno puede mezclar tratamiento farmacológico con endarterectomía y así sucesivamente. Y evidentemente a todos los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica los anticoagulamos. ¿Con qué? Con warfarina. Los DOACs aquí no tienen ningún tipo de evidencia y de hecho lo poco que hay parece ser que les va peor. Entonces no vamos a utilizar rivaroxaban, apixaban, nada de eso lo vamos a utilizar en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hago con mi paciente? Lo mando al centro de expertos, le inician la anticoagulación, le hacen todos sus estudios y dicen, ¿es o no es candidato a cirugía? Si es candidato a cirugía, le hacen el tratamiento y le dejan ya el manejo de la hipertensión pulmonar. Si no es candidato a cirugía, miran, bueno, le iniciamos la terapia farmacológica y evaluemos si es candidato a angioplasia pulmonar. Si es candidato, se la hacen y si no, pues ya nos quedamos con la terapia farmacológica y un seguimiento a largo plazo. ¿Qué le vamos a dar de terapia farmacológica? Aquí no es muy claro qué tan agresivos debemos ser, doble terapia, triple terapia, etcétera. Y realmente lo que más tiene evidencia en los pacientes con EPOC es el Riociguat y el Celexipac. ¿Listo? Es como lo que más tiene evidencia en ellos. En el grupo 2, que recordemos que es la de falla cardíaca, pues realmente la falla cardíaca crónicamente por congestión retrógrada va a poder hacer hipertensión pulmonar, pero no hay ningún tipo de evidencia de que poner medicamentos específicos en estos pacientes sirva. Entonces, realmente, ¿qué hacemos? Hacemos manejo de falla cardíaca. ¿Listo? Básicamente es eso. Hay manejo de falla cardíaca de valvulopatías conforme a guías. No hay evidencia, como les mencionaba. Entonces hay una recomendación incluso, como pueden ver, en contra en la guía del uso de estos medicamentos en pacientes con grupo 2. En grupo 3, el paciente que tiene fibrosis, enfisema o que tiene alguna alteración, pues esos pacientes desarrollan su hipertensión pulmonar por vasoconstricción hipóxica crónica. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces de la parte de diagnóstico y manejo? En cuanto, pues digamos, como al manejo, en el momento no hay una clara evidencia de que estos pacientes se puedan beneficiar de las terapias específicas, aunque hay un estudio reciente, que es el INCREASE, que dice que en enfermedad pulmonar intersticial difusa, eso es muy importante porque mucha gente está asociando el INCREASE con EPOC y no es así. El INCREASE es solo en fibrosis pulmonar. Parece que puede dar un beneficio el Iloprost, que es un prostanoide inhalado. Podría ser, de momento no está recomendado en guías, pero puede que a futuro empecemos a ver que a estos pacientes también los vamos a llevar a cateterismo pulmonar y vamos a definir el inicio de prostanoide inhalado. Toca esperar. ¿Listo? Y en el grupo 5 sí que no sabemos qué hacer, porque son pacientes que metimos ahí porque no sabemos qué hacer con ellos, pues mucho menos sabemos qué hacer en estrategias terapéuticas. Y se termina traduciendo en manéjele la patología de base del paciente. Si tiene sarcoidosis, pues póngale el corticoide si lo necesita. Si tiene drepanocitosis, haga el manejo de la drepanocitosis si necesita hidroxiuria, si necesita transfusiones, etc. Pero no hay una evidencia certera de qué hacer como tal con estos pacientes. Y con eso terminaríamos esta clase de hipertensión pulmonar. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.